posición y la minimización. O sea, la minimización en el sentido de restarle importancia, no de hacerla pequeña, restarle importancia a la dependencia económica. Esta situación del 2019 es un buen ejemplo de cómo bueno, se está extinguiendo la economía de la política con aquella estrategia de, no solo se disocia la política de la economía y también de la experiencia, ¿no? Que es esta disociación de estos tres elementos constituye la base de la crítica a la modernidad de Hannah Arendt y Giorgio Agamben, por ejemplo. Sin embargo, el documento final que se publica después de que se presentara la iniciativa sí, porque al Estado de Israel, este proyecto, le iba a conservar el control del espacio aéreo desde el oeste del río Jordán y además la retórica de los derechos ancestrales solo valía para Israel, no se aplicaba a Palestina, afirmaba además que era posible la autodeterminación del pueblo palestino y que es una cita que traduzco, la paz no iba a exigir el desraizamiento de la gente árabe o judía de sus casas. Ese constructo, dice el documento, que tiene más posibilidades de llevar a la protesta civil, va en contra de la idea de coexistencia. El vínculo entre habitar y política todavía se mantiene en este documento como un criterio de paz. Sin embargo, ya tras la presentación del proyecto del Foro Económico del Medio Oriente, los analistas de la Universidad del think tank de la Universidad de Pennsylvania, el Foreign Policy Research Institute, subrayaron que esta pacificación, que es muy semejante, como nos decía ayer Alberto, a la planteada por Simón Pérez, tenía una retórica que manifiestamente pretendía puentear la idea de una comunidad palestina para dirigirse directamente a la población. Y que lo que intentaba era rediseñar la apariencia de la paz. Ya entonces se dijo aquello de que esto es una operación inmobiliaria, ¿no? Pero en este, 5 años después, el nuevo documento que se presenta tiene un subtítulo que condensa la aproximación política desde el cual se elaboró. Este subtítulo, podéis ver ahí, es desde la demolición de un próximo, mantengo la palabra inglesa para hacer el juego intelectual, pero desde la demolición de un sustituto de Irak a un aliado abrahámico próspero. Este subtítulo que va a definir, desde este subtítulo, se va a definir las nuevas relaciones de propiedad, pertenencia, solidaridad, cuidado y hostilidad, y van a oscilar entre un contenido mítico y la guerra high-tech. Se habla, por ejemplo, de, claro, este documento es posterior a los actos abrahámicos de 2020, y se habla, por ejemplo, de un nuevo sujeto-objeto, porque estas infraestructuras son a la vez sujetos y objetos, que es la nueva arquitectura abrahámica, que se entiende como una estructura que, entre otras cosas, es proamericana, es una arquitectura regional proamericana porque permite el acceso de Estados Unidos a las tierras raras principalmente, pero también a todo el negocio de los servicios que se van a partir de ella. Una de las consideraciones de la ambivalencia que aparece aquí en esta consideración tecnomítica que se sugiere en el arca de la alianza, la alianza abrahámica, por un lado,
Y por otro, esta idea de proxy, esa ambivalencia lo que va a proponer es un futuro que reinstaura, ¿no? Que va a perder las referencias a la hora de definir la soberanía, que eso es algo que se dice explícitamente en el documento de 2020. Estamos en un momento en donde la soberanía está cuestionada. Vamos a construir algo no desde la reconstrucción de la soberanía, sino desde su crisis, desde su ruina. Y por eso, porque este es el punto de partida, la crisis de la soberanía en contextos de flujos globales, va a tener una preferencia por el término arquitectura en vez de usar el término territorio, en la tokenización en vez de propiedad territorial fraccionada o multipropietaria. No se trata solo de vivir el término territorio, sino de reintegrar su materialidad en un sistema digital liberado de compromisos históricos y relacionales y volverlo extremadamente líquido. Bueno, en lo que sigue voy a centrarme exactamente en qué proxys, qué noción de proxy está detrás, porque en ese subtítulo lo que es malo no es la palabra proxy, lo que es malo es la palabra iraní. Esa es la que va a desaparecer. Pero la idea de proxy, de sustituto, que nos permite gestionar economías a distancia, ¿vale? Y además estabilizar su representación, es así. ¿Qué proxies va a generar este documento? Bueno, voy a explicar primero la opción un poco de proxy que yo estoy utilizando, porque esta es la que nos permite comprender cómo hay mecanismos de tránsito ontológico que operan detrás de esta propuesta, que no solo no es una propuesta de una tierra prometida, sino una propuesta de una nueva forma de prometer y, consiguiente, una nueva forma de habitar. En su adaptación más inmediata, ya lo he dicho, un proxy es un delegado, un representante o un sustituto. En el documento queda clara esta sección de sustituto cuando dice que Gaza es un puesto avanzado iraní, ¿no? En una parte, en una región del mundo que por otro lado es moderada. Y que entonces amenaza la arquitectura arábica y mina el futuro de un autogobierno palestino. Bueno, ese proxy, ese puesto avanzado iraní, se solapa a veces con el territorio, que es, entre otras muchas cosas, en este documento, un enclave comercial regional en el cruce de una antigua ruta marina y la ruta de comercio de incienso, ¿no? Y es esta noción de enclave o centro comercial la que se considera rescatable y constitutiva, y lo único que en primera instancia podría entonces decirse que constituye a Gaza como delegado vital es jamás como elemento extraño a la idea de enclave comercial y como elemento vinculado a la noción misma del territorio. Por eso el primer paso del proyecto es que le dan un periodo de 6 a 12 meses, es que Israel luche por desmantelar Hamas. Pero desmantelar Hamas y desmantelar el territorio de la ley, ¿no? Ahora bien, hay otros sentidos de la frase que son más contemporáneos, que se inscriben en estas propuestas de recuperación que adoptan el sentido tecnológico del término proxy. Y yo creo que se generan aquí dos proxies, una a través de la gestión digital del suelo y otra a través del establecimiento de una ciudadanía digital. El suelo, el análisis de este proxy nos va a dar la generación de un tipo de subjetividad que se va a que el sistema retroalimenta, ¿vale? Y este tipo constituye el proxy de una de las formas de ciudadanía, mejor dicho, de ciudadano que se quiere alimentar. El proxy asociado al suelo es el proxy que alimenta la agencia inmobiliaria, que crea al agente inmobiliario como vínculo de esta propuesta, ¿no? Como mediador. Bueno,
El capital inicial de este proyecto descansa, como Toscana nos hablaba ayer, en la cesión del 30% o más del suelo público de Gaza a este trust por un periodo que oscila muy concretamente entre 25 y 99 años. El objetivo de Trust es convertir este suelo en activos inmobiliarios a través de la digitalización en blockchain de los títulos de propiedad y su conversión en participaciones, tokens, que funcionan como unidades de propiedad que son fácilmente transaccionables. Una vez hecha esta conversión, que les ofrece a los cafetíes la posibilidad de registrar sus tierras en este registro a cambio de recibir tokens que les permitan disponer de una vivienda permanente en el complejo urbanístico. Para esto, esta tokenización de la tierra tiene como primera consecuencia la desvinculación de los habitantes de la tierra, que es un fenómeno que también está pasando en toda Europa a costa de las grandes economías de la vivienda, y la disposición de este territorio al network histórico. Implica un orden orientado a la funcionalización del territorio, pero también un vaciado de todos los vínculos, historias y afectos que hasta ahora lo constituían. Este borrado de huellas de otras posibilidades, que no sean las que el propio sistema probabilístico de la inteligencia artificial orienta a fines desterritorializados, ¿vale? Y que se presentan como una necesidad. Me estoy refiriendo un poco a Bifo y a su idea de la preelección, es decir, una forma de generar futuros que están basados en la probabilidad, pero la probabilidad se convierte en la única posibilidad y el resto de las posibilidades se pierden de tal forma que el futuro se queda empobrecido, ¿no? Eso es un poco lo que las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial están haciendo, ¿no? Los proxies son una forma de estándar que en el caso de esta tokenización tiene como consecuencia el rechazo del jus soli, del derecho del suelo, derecho a la nacionalidad, con todas sus implicaciones, ¿no? Como es la cohabitación de todos los que ostentan este derecho. Y a pesar de que haya diferencias de etnia, creencias, condición social o incluso haya diferencias de orden taxonómico, quiero decir, la diversidad del jus soli es muy grande y es justamente contra este marco jurídico contra el que se revela este sistema de tokenización. El token representa a la vez el territorio y el proceso que evalúa la forma de fragmentación y el valor del territorio. Este sistema de evaluación no está, verificado por sistemas extrínsecos, ¿no? Como casi todos los estándares, autocontienen una hipótesis del mundo que ellos mismos confirman por su sola presencia, se retroalimentan, ¿no? Mulvey, en su extraordinario libro de 2021 sobre los proxies, dice: esta es la promesa de los proxies, nos permite olvidar, dado que los proxies científicos y técnicos son la encarnación de decisiones sobre cómo imaginar el mundo dentro de entornos de prueba, los laboratorios y los talleres, los tribunales y las oficinas, son materializaciones importantes forjadas, constituidas en fragmentos pequeños, manejables, utilizables, viables, intercambiables y reproducibles. Se acabó cualquier noción de continuidad que no sea una continuidad en el tiempo, que no sea una continuidad, que el espacio como continuidad se pierde. El proceso de limpieza que implica estos estándares y barreras, en el que el estado líquido y el olvido van de la mano, es constitutivo de todo un
proxy, de todo modelo y de todo Estado. Pero los estándares, cuando se imponen marcos jurídicos ex novo, es decir, por primera vez, como cuando se establecen regímenes coloniales, requieren que los sujetos a los que se aplican sean sujetos nacidos en un régimen de lealtad. Tomo esta expresión de Rosé sobre su reflexión precisamente sobre cómo se aplicaban en los imperios españoles y ingleses los nuevos marcos jurídicos. Es decir, el colono es un vehículo de la estandarización y ese es un buen ejemplo de cómo opera estos regímenes que se tienen que aplicar sobre colonos porque ellos son los aliados natos. Pero ahora tenemos nuevas herramientas de control y experimentación social que sugieren otro tipo de agente, que es el agente inmobiliario basado en inteligencia artificial, que es el que va a estar detrás de toda esta gestión y la aplicación del derecho del suelo. Bueno, eso es lo que está pasando con los proxies del suelo. La tokenización como proxy del territorio está generando esa fragmentación y está generando esa gente, la gente cualquiera. Pero luego tenemos el otro que es la ciudadanía. Esto no es un tratado, no es un tratado, es decir, un tratado requiere un acuerdo, un pacto, una convivencia de la otra parte, ¿no? Y no es una propuesta opcional. Si le echáis un vistazo, ya veréis que todo el proyecto, todas las áreas tienen nombre propio, como decía Toscano, ¿no? La Riviera es Trump Riviera y el área industrial se dedica a Elon Musk y todo este tipo de cosas. Pero aparte de este detalle de colonialismo comercial, hay una línea de una de las páginas que es la que marca la actitud, la que yo creo que marca la actitud, que es muy de continuidad con lo que había pasado antes en torno a las nuevas ciudades que se van a construir. Dicen todos los servicios, por todos los servicios, tenemos que entender, iluminación, transporte, electricidad, servicios de salud, de ocio, servicios financieros, y toda la economía de estas ciudades que estamos proponiendo se van a realizar a través de un sistema basado en una identidad generada y controlada por sistemas digitales con inteligencia artificial. Vale. La base tradicional de determinación de la ciudadanía era jus soli, todavía nacido o el jus sanguinis. Tenías esa relación consanguínea con alguien que tenía ese derecho y entonces se transmitía. Vale. La credencial que te daban y que suscribía que tú eras un ciudadano, que por eso tenías acceso a los servicios, estaba emitida por el Estado. Y esto en función de un régimen de archivos que estaban fundados en una autoridad y una legitimidad institucional. Pero estas legitimidades institucionales, se cuentan bien, el Theodore Porter en su libro Trusted Numbers, constituía como una especie de pacto en el que el ciudadano daba sus datos al Estado y sabía muy bien qué es lo que el Estado sabía bien. Esto, por supuesto, estamos en un momento en que esto ha desaparecido totalmente debido a la gestión y la recargación extractivista de datos y datos personales. Si bien es verdad que los papeles son inestables y la inestabilidad de los papeles tiene que ver con la inestabilidad de las fronteras y algunos territorios que viven en esa inestabilidad de papeles o de fronteras, como Pakistán, Ruanda, Congo, Palestina e incluso Estados Unidos, bueno, se convierten en espacios de exploración para ver cómo establecer y las tres dimensiones que están implicadas en estos documentos de identidad y que son el estatuto legal, el acceso a derechos y servicios y la identidad. Bueno, desde hace 6 décadas, los documentos de identidad de los palestinos están regulados por las autoridades militares israelíes. Los regímenes de vigilancia y reconocimiento a los que los palestinos están históricamente sometidos por terceros países han estado acompañados de estrategias de ocultamiento de datos, confiscación y omisión de datos, ¿no?
han sido, utilizando el término que emplea antes, amparados, ¿no? No solo por el Estado de Israel, sino por han entrado dentro del mecanismo de privatización. A partir de, o sea, a partir de los tratados de Oslo, por ejemplo, se funda la Oficina del Censo sobre Palestina, el censo anterior había sido realizado por el Estado de Israel, y se estipula con este nuevo censo que si bien Israel transfería sus registros a la autoridad palestina, todo cambio en el estatus de los residentes debía ser reportados a Israel. O sea, Israel controlaba en realidad el censo de la población. O sea, que este control de la población que está fuertemente reseñado en este documento antecede mucho a esta propuesta. A partir de 2010, Israel se va a convertir en un centro de producción y exportación de tecnología punta en ciberseguridad, complementando así su posición en la exportación de material militar. ¿No? Y toda la industria estatal a partir de 2018, ¿vale?, va a empezar a ser privatizada. 5 años más tarde, es decir, cuando empieza todo este proceso de privatización, empieza también un proceso de nuevas relaciones con las empresas digitales como Facebook, en el que Facebook, con el gobierno de Israel, termina por favorecer el bloqueo de la población palestina en las redes sociales y la expansión de una política algorítmica que se impone. Bueno, se impone a partir de 2017. ¿Por qué? Porque tenemos el caso del escándalo de la National Security Agency de los Estados Unidos, recordáis el caso de Edward Snowden, que pone en evidencia la política de recabación de datos masivos de la ciudadanía de Estados Unidos indiscriminadamente. Y esto genera un problema, y es que se están violando los derechos a la privacidad de los ciudadanos. Entonces decide que en vez de aplicar el marco jurídico tradicional de tú solo naciste aquí o tienes vínculos sanguíneos, vamos a aplicar un nuevo derecho que Chile Dupont, que es un investigador que ha estado explorando esta cuestión, se emplea un nuevo marco para establecer cómo se determina la ciudadanía en el espacio virtual, y este nuevo estándar es el Jus Algorithm. Si se podía considerar algorítmicamente o sea, por un algoritmo, que un individuo era un extranjero con un 51% de confianza, entonces se podía violar su privacidad. ¿Qué pasa con eso? Que la ciudadanía deja de ser una categoría que integra voluntariamente a los individuos en una comunidad política y territorial, imaginada o no, bajo un régimen de derechos, a ser el resultado de una práctica, de un esquema que en principio era secreto, ¿no?, que extiende esta competencia a una agencia para vigilar y colectar esta información. ¿Y qué pasa con esta nueva ciudadanía? Que esta nueva ciudadanía no es intencionalmente practicable. Tú no puedes hacer nada consigo, no puedes irte a habitar el país, o sea, cambiar de país, no puedes casarte con alguien para adquirirla, no puedes renunciar a ella, ni tampoco es estable, no es funcionalmente estable. Puedes ser ciudadano en un momento y perder la ciudadanía en otro momento, según las dinámicas de interpretación de los algoritmos. Y entramos aquí en una ciudadanía líquida. ¿Qué consecuencias tiene esto para el proyecto de Gaza? Bueno, en el caso de Israel, la industria que se creó alrededor de la producción del buen árabe, que se definió en función de determinados requisitos policiales, se consolidó en la privatización de unos
servicios de seguridad y que tienen una función prosumidora. El cibermercenariado va a estructurar un ciclo regresivo en el que él persiste en un régimen fluido, en el que persiste el mal árabe como producto. Este producto es también el que alimenta la fragmentación de la propiedad, no solo porque la fragmentación incluye el buen árabe en el ciclo de una economía de la improvisación o de la rentista financiera, sino porque el proxy del buen árabe se construye con tres ejes: oposición a Irán, acceso a la tecnología y la asistencia con la vigilancia, que es un poco de lo que hablaba muy bien cuando decía esa obediencia anticipada. Bueno, se va a consolidar así una idea de vigilancia y de vigilante, que es decir, la subjetividad del vigilante como controlador de la autenticidad del otro como bueno o mal ciudadano, se incrusta también y se dispersa en la ciudadanía. Todos estos servicios están privatizados como empresas de seguridad. Digamos que del mismo modo que se fragmenta el suelo y el territorio, se fragmenta la vigilancia en una cantidad de sujetos que actúan proactivamente como vigilantes de la ciudadanía. Ahora bien, y esto lo voy a decir muy rápido porque creo que se va a entender muy bien, es ¿quién determina? Bueno, todo este proceso que os estoy hablando de seguridad y de dispersión de la seguridad, de incrustación de la seguridad en el régimen de comportamiento de los individuos, va a terminar, quiero decir, dejará de ser controlado en algún momento por Israel cuando, dice el documento, una política palestina reformada y radicalizada pueda ponerse de pie, ¿vale? Realmente sostenerse. ¿Y quién determina esto? ¿Quién determina que ya ha llegado ese momento? Muy bien, pues necesitan un aliado que opere como juez, que sea a la vez un aliado y un juez, siguiendo así este mecanismo de desmantelamiento del Estado por difusión, por espolvoreo, digamos así, y por no hipertrofia del Estado, sino simplemente su lanzamiento, pulverización, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de lo que significa aquí el término alianza. Como ya vimos en la fotografía anterior, la posibilidad de este documento está anticipada por el diseño generado por un computador de inteligencia artificial y su aceptabilidad está respaldada en realidad por los estudios sobre el turismo como fuerza pacificadora que se van a desarrollar a partir de los años 90, pero también por el carácter virtual, experimental del territorio palestino. Desde hace años tenemos una gran documentación. Palestina ha sido un territorio de prueba, no solo de armas, sino de instrumentos, de vigilancia, de reconocimiento facial, y después de lo que se realiza allí se mejora y se vende a otros estados que han nutrido también su idea de pacificación de la distribución de estos sistemas, ¿no? Se conjugan aquí dos deslizamientos, uno, bueno, que tienen un recorrido histórico muy complejo, uno, el deslizamiento de la información propia del Estado, que constituía el conocimiento especial del funcionariado, según Weber, que se va a deslizar hacia la policía militar primero y a la seguridad privada después, y el segundo deslizamiento es la reacción del gobierno a la infraestructura, que es en torno a la cual se consolida la alianza. Las alianzas son ahora compromisos infraestructurales. La reducción del gobierno, como distribuidor de las tecnologías de espionaje que consolidan el control digital y por lo tanto permiten que todos estos movimientos converjan, Israel está en una situación de fuerza, pero esta fuerza
solo funciona si coopta fuerzas externas que validen moral, política y económicamente la generalización de estos proxies que se autojustifican y que se justifican como elementos de un sistema que van a reproducir constantemente, ¿no? Es lo que se llama una inmanencia tecnológica. Bueno, en 2001, ¿puedes darle pasarla eso? Bueno, ¿cómo se van a generar estas alianzas? Estas alianzas se van a generar hablando fundamentalmente de espacios abiertos. Por ejemplo, se va el Consejo, la Cámara de Comercio de Emiratos Árabes Israelí, a partir de los 2020 ya están hablando de Jerusalén como una ciudad abierta a nuevas olas de turistas musulmanes y del Golfo. Es decir, la noción de apertura se refleja muy bien en esta imagen que es el pabellón de Israel en la exposición mundial de Dubái, en la que se crea un espacio de tránsito donde no hay ninguna resistencia. Se hicieron unas dunas de arena donde la idea es que compartían el desierto Israel y los Emiratos Árabes y estos les daban una base de tránsito común y luego se generaban 7 puertas que se transitan en otras direcciones que son las puertas de las tecnologías, cosas de las nuevas agriculturas tecnológicas, de la gestión hidrológica, de las biotecnologías, de las tecnologías de la información, ¿no? Y la idea que vende este pabellón y que está implícita en cómo se están construyendo las alianzas entre los países del Golfo e Israel para constituir esta tercera pieza que genera la convergencia entre la vigilancia, el agente inmobiliario y el juez del éxito de estas iniciativas, es el turista. Es la idea de un tránsito sin fricciones que es soportado por no habitantes, sino por viajeros, masas de viajeros ocasionales que dejan un trazo que conforma y a la vez sustenta la tecnología la apertura tecnológica que nos están vendiendo. A mí esta estrategia me recuerda mucho también a otro artículo de Peter Garrison, que yo claro, lo leo mucho, que tiene que ver sobre la historia política de la Bauhaus y cómo componentes de control se integró en esa arquitectura. Y uno de los valores era la transparencia. La transparencia que es, digamos, uno de los caballos de Troya que tiene la inteligencia artificial. Hacemos esto porque necesitamos transparencia. Es también, ¿vale?, el mismo caballo de Troya de la vigilancia, donde nadie puede hacer algo que no sea objeto de información y, por tanto, que vaya a integrar todas estas políticas. Bueno, es el digamos, este viajero, este turista, el que enarboló la cultura de la pacificación. Y aquí ya llego a mis conclusiones, ¿no? El modelo de Gaza como utopía, yo no creo que sea ecuménico ni de ninguna manera universalizado. Lo que sí creo que es universalizable es una estructura que hay detrás, ¿no? Porque estos serían costes económicos, es algo enorme, por lo tanto, tiene aspecto como algo que va a ser singular. Lo que sí se va a producir, creo que las utopías de las nuevas derechas, de las derechas radicales, ¿no?, hacia donde están orientadas es a esto, a generar proxies que alimentan la subjetividad y definen la agencia y retroalimentan toda la infraestructura tecnológica que a su vez las produce, ¿no? Solo tengo que decir que, que lo que importa entonces desde una mirada crítica a estas utopías, o como preguntaban ayer todos los alumnos, ¿cómo se piensa ahora una utopía de izquierdas? ¿No? Pues, ¿cómo se piensa una utopía de izquierdas? Es primero investigando
la relación que tiene el ser humano, la posición relativa que tiene el ser humano con la tecnología. Esta es una idea de Zimmer y tiene muchos años, pero él ha sido uno de los digamos, promotores de una idea de una tecnología democrática. Y después tenemos a Simondon, que nos dice dos cosas. Si un ser humano debería aspirar o a ser el elemento constitutivo de las tecnologías, no os voy a explicar en qué consiste esto, o el director de la coordinación de las tecnologías, de donde tiene que salir, porque si no reproducimos el esclavismo o la opresión que sale en el proletariado más lumpen, es estar en medio entre este elemento. Es esa figura que coordina, media, pero no tiene voluntad. Está ya definida, es una API definida para que para que dos cosas puedan tener lugar al mismo tiempo, pero no tiene proyecto propio. Y entonces voy a terminar con una nota optimista que tiene que ver con que, bueno, si quieres hacer una utopía de izquierdas, tienes que hacer una utopía que piense esto en primer lugar, la posición relativa del sujeto de relación a las tecnologías, donde lo estás poniendo. Segundo, que sea una utopía, como he dicho, de cuidado y no de amparo, porque toda esta descripción que os he hecho es ampararse de los demás. Desaparece el palestino, de hecho, casi no se utiliza la palabra palestina excepto para decir cómo se supera una política palestina. Utopías del amparo y no utopías del cuidado. Y por último, la alegría. Aquí voy a recuperar algo que para mí es entrañable. Y es que cuando Spinoza escribe su ética, entonces empieza a hablar del conatus y de la inmanencia, de las cosas, cómo se autogestionan a sí mismas en función de su estructura, y dice, ¿cómo sabes tú que eso está funcionando? Dice, la alegría, no el contento. El contento es la satisfacción de una necesidad o de un deseo impuesto. La alegría nace cuando uno ha sido capaz de crear un espacio para sí, los otros y las ideas. Y con esto ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria, por tu magnífica intervención y además permite ya que vayamos a estas alturas, ¿no? Como ya enlazando, ¿no? Hilvanando, ¿no? Muchos hilos, y yo creo que tu charla ha servido para eso, ¿no? Hay muchos temas que se tocaron el día de ayer y que tú has, ¿no? Hilado, ¿no? Al estudiar este programa sobre Gaza. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a Miguel Zapata. Miguel Zapata Clavería, licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, es maestro en Filosofía de la Ciencia por la Universidad del País Vasco y doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una tesis titulada Democracia deliberativa y riesgo tecnológico, valores y cambios de preferencia en el ámbito pluralista de la ciencia. Fue dirigida por el doctor Oliver. Sus publicaciones más recientes son Prudencia y Liberación Política, una reformulación aristotélica del principio de precaución, en la revista Claves del Pensamiento, y Fronteras entre Ciencia y Política en los espacios deliberativos, en la revista Interdisciplina. Ha coordinado el libro COVID-19 y tiempos globales, y además ha publicado diversos artículos de divulgación para medios electrónicos, entre ellos nuestra queridísima llamada revista ONU. Miguel, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Alejandro. Gracias no solo por la presentación, sino por no dejarme mucha libertad para decirte que no cuando me propusiste organizar este evento, que está siendo muy nutrido y muy interesante. Gracias a quienes están aquí presentes. Gracias a Nuria por tu presentación. Me dan más ganas de hablar de tu presentación que hablar de mi propia ponencia ahora. Me estás pensando, pero en cierto sentido yo creo que
liga con algunas de las cosas que tú has planteado. A estas alturas, decías Alejandro, pues vamos a ir a las alturas, ¿no? Mi presentación se titula Utopías marcianas, tecnologías capistas del tecnosolucionismo geológico, y me quedé pensando porque nos llamaron la atención por la posibilidad de que fuéramos un poco didácticos a la hora de presentar las ideas, de que hay muchas palabrejas en el título que creo que convendría aclarar. Además, como uno no se puede dejar los oficios propios del filósofo, pues uno tiene siempre la necesidad de practicar los conceptos que va a utilizar. Voy a ir desgranando cada uno de ellos para dar cuenta de lo que quiero ir diciendo. Utilizo el concepto de utopías de manera muy intencional. Pensé hablar de imaginarios sociotécnicos. Imaginarios sociotécnicos es un concepto que utiliza Sheila Kassanov, que me parece muy pertinente porque cuando refiere es a la instalación de una idea subida socialmente que tiene que ver con un futuro deseable que además pone en marcha diferentes mecanismos y proyectos concretos en un sentido también económico. Es decir, no se queda en la mera idea asumida socialmente, sino que es una idea que se va concretizando y se va tratando de llevar a cabo, ¿no? Con una serie de políticas económicas muy específicas. No hablo de imaginarios sociotécnicos, hablo de utopías, básicamente porque lo que pienso es que, si bien es cierto que puede estar emparentado al término del imaginario sociotécnico en tanto que se establece un futuro deseable, la utopía de la que quería hablar, que es la utopía del proyecto de colonización del espacio, de Marte y de la Luna, tiene los dos sentidos que rescata Mumford, un gran estudioso de las utopías, porque la utopía no se refiere a un buen lugar con la raíz EU, sino que refiere a un no lugar. Es el buen lugar en el sentido de esa imagen deseable del futuro, pero que no es capaz de concretizarse. En ese sentido, hay una diferencia muy fuerte entre el imaginario, que trata de instituirse con una serie de procesos y proyectos, y una utopía marciana que a día de hoy no se puede realizar a la luz del conocimiento y de las posibilidades técnicas. Por eso hablo de utopía en estos dos sentidos, como el buen lugar al que nos queremos dirigir o al que se quieren dirigir los agentes de los que voy a hablar, y el no lugar, porque en realidad es un sitio, un espacio al que realmente no podemos acceder con nuestras tecnologías actuales. Por ideología, mira cierto pudor, porque está Mariflor, que es una de las grandes expertas en el fenómeno, pero voy a entender algo muy básico, que el conjunto de valores, creencias y actitudes que se instalan en la sociedad y que justifican un tipo de relaciones sociales, en concreto el dominio de un grupo en relación a otros grupos. El tecnosolucionismo, lo entiendo a la manera en la que lo entiende Morozov, que es el autor que acuña el término, y que refiere a un tipo de mentalidad o de actitud que asume que cualquier tipo de problema tiene una solución tecnológica, de alguna forma reduciendo cualquier posibilidad y escapándose de otro tipo de estrategias de orden político, social, económico, incluso moral. Y el geocentrismo es un término que me atrevo a acuñar y que de alguna forma bebe de un concepto de un filósofo español que me gusta mucho, que es Jorge Riffman. Él habla del antropocentrismo como esta actitud, como este impulso que tienen algunos humanos, que tienen algunos agentes sociales, políticos y económicos, de transgredir, de ir más allá de los límites de nuestra propia especie, de aquello que nos configura y nos constituye como humanos. Si bien es cierto que hay un impulso antropofobista que tiene que ver con la idea de rebasar los propios límites de la especie, hasta como ahora lo hemos comprendido, también hay otro impulso cercano, afín, emparentado con el antropofobismo, que es el geofobismo, porque lo que queremos es escapar de los límites ya no solo humanos, sino de los límites de nuestro propio hábitat, que es el planeta. Esto, a modo
modo de introducción para clarificar cada uno de los conceptos que estoy utilizando y ahora voy a tratar de conjuntar todo y lo que voy a sostener es que en realidad hay un conjunto de agentes sociales que instituyen una imagen deseable del futuro que además tiene un carácter totalizante, de clausura, que no se puede concretizar, que no se puede llevar a cabo por ese conocimiento disponible que aún no tenemos. Y en esa institución de esas utopías que tienen que ver con el proyecto de colonización marciana, lo que podemos observar es que simplemente se está expresando una ideología que justifica el dominio de unos grupos económicos muy concretos y que se inventan un problema a resolver, que es la posible extinción del mundo. Antes, como ayer, Jorge hablaba de la extinción entre el mundo y el mundo, pues ellos lo que sostienen es que hay un posible problema, un riesgo existencial que tiene que ver con la eliminación de todo el mundo posible, y para eso lo que trata es de llevar a cabo un proyecto que es geofobista, que lo que nos invita es a salirnos de nuestro propio planeta para colonizar otros cuerpos celestes, ¿no? Esto a modo de introducción y de clarificación para que se entienda por qué tanta palabreja en el título. La siguiente, por favor. El objetivo de esta práctica, que va a ser sucinta necesariamente, es tratar de mostrar que el proyecto de colonización espacial impulsado por las élites tecnoeconómicas, en concreto estadounidenses, porque hay proyectos de colonización espacial no solo estadounidenses, está también la China, está también la India, está en diferentes países, incluidas también las élites tecnoeconómicas estadounidenses, está sostenido un imaginario objetivo, una ideología arraigada. Esto quiero poner énfasis arraigada en una cosmovisión muy concreta de la que no se logra desprender. Pongo énfasis en esto porque me permite poner a dialogar mi propia presentación con lo dicho ayer por otros ponentes. En ese sentido, si es cierto que toda ponencia es autocontenida, yo trataré de que esta charla sea lo suficiente porosa para proseguir la conversación respecto de algunos temas sobre los que ya hemos charlado. Entonces, en relación, quiero hacer algunas reflexiones en relación a lo dicho ayer por algunas ponentes, en concreto en relación a lo que planteaba Jorge Lago y Alberto Toscano, Jorge. Yo lo que entender es que la cancelación del futuro, entendida como la asunción del advenimiento, del colapso del mundo, forma parte de una primera fase del utopismo, una primera etapa destructiva, por la que se instaura una imagen determinada de un solo futuro posible, o sea, de un futuro necesario. Lo que estoy planteando es que este tipo de utopismo tiene dos fases, una que es destructiva y otra que es constructiva. Se inventa un fin del mundo para, a partir de ese fin del mundo, instituir una imagen post-apocalíptica que nos lleva a un futuro deseable. A esta etapa destructiva de este tipo de utopismo, que es clausurador, que es totalizante, sigue una etapa constructiva, la de un nuevo comienzo, liberado de ataduras políticas, legales, antropológicas e incluso planetarias. La imagen de un final del mundo se utiliza para sostener una basada en el reinicio de un mundo. Se acaba con el mundo para reiniciar el mundo mismo en estas visiones utópicas de las élites tecnoeconómicas. Esto en relación a lo que dijo Jorge Lago y Alberto Toscano, creo que asume algunas de sus tesis, pero las interpreta de manera distinta. En relación a lo que comentó ayer Antonio Hernández, él hablaba de pastiche para referirse a este carácter heterogéneo, multiforme de las nuevas derechas. Yo lo que sostengo es que hay ciertos hilos que conectan algunos de los elementos heterogéneos que conforman ese monstruo frankensteiniano, lleno de diferentes órganos de las nuevas derechas. Con esto no quiero objetar el carácter diverso de las derechas.
pero quizá habría que explorar la idea de que lo que creíamos que eran elementos antagonistas, por ejemplo, el conservadurismo nacionalista que mira al pasado y el progresismo marcado al futuro, o por ejemplo, el integrismo religioso y el secularismo tecnoentusiasta, son básicamente, y en algunos casos, expresiones impulsadas por una misma fuerza cultural, cosmovisiva, que es sectora. En ese sentido, muchas de las discusiones que he tenido con Alejandro, cuando nos chelas en contextos más académicos, cuando nos consternaba tanto, ¿no? Esta idea del pastiche, esta heterogeneidad, donde parecía que lo antagónico se estaba expresando para dar forma a un poder, lo que yo voy a plantear es que quizá haya un hilo, una especie de pegamento que permite comprender por qué esta diversidad opera de formas muy parecidas a cómo han operado en la prensa o una visión del mundo al menos previamente. Sigo con este carácter poroso de la introducción para establecer interlocución, como he dicho ayer. En concreto, me centro ahora en un comentario que me pareció muy interesante de Alejandro Gibson. Alejandro no lo hemos escuchado todavía, pero bueno, es un comentario que me parece muy oportuno cuando hablaba de Ribeiro de Castro, ¿no? Al respecto de lo que dijo recientemente, uno de los hijos de unión de estos elementos aparentemente dispares constituye una cosmovisión, o proviene más bien de una cosmovisión mononaturalista que tiene sus raíces en la modernidad y que trata de imponer una visión del mundo que desatiende las diversidades cosmovisivas, algunas de ellas multinacionalistas, que se puede decir en los de Castro, ¿no? La modernidad occidental es multicultural y multiculturalista. ¿Por qué? Porque defendemos la existencia de una diversidad de culturas, pero entendemos que esa diversidad de culturas habitan una misma naturaleza. Lo que plantea Ribeiro de Castro es que hay cosmovisiones donde lo que se expresa es un multinaturalismo, en el sentido de que en realidad hay una misma cultura, es decir, se expresa una misma subjetividad, pero de maneras distintas, en tanto que las agencias no solo son humanas, las agencias y las intencionalidades corresponden a entidades no humanas, por ejemplo la Luna, por ejemplo Marte, por ejemplo cualquier organismo inanimado además del hombre, ¿no? Y además este multilateralismo que se desatiende de esa cosmovisión que impone un tipo de ideología y que se presenta de manera entusiasta, desatiende las formas distintas cosmotécnicas, otro tipo de tecnologías en que quedan incrustadas una serie de dimensiones morales que no pertenecen a nuestra tradición moderna occidental. Esta noción de cosmotécnica la saco de Bitcoin, ¿no? Lo que básicamente estoy planteando es que en realidad las nuevas derechas se nutren de unos imaginarios, de unas ideologías y están arraigadas en una cosmovisión que desatiende, que desoye, que no solo desoye, sino que aniquila otro tipo de cosmovisiones que de alguna forma interpretan el mundo no a manera de recurso, sino el mundo como poblado de una serie de habitantes que tienen su propia realidad independientemente de que sean humanos o no humanos. En relación a... así que no me va a dar tiempo a decir lo que quiero decir yo, que estoy hablando con ustedes, pero creo que es interesante. En relación a lo que dijo Benjamín Arviti, mi ponencia asume que si bien es cierto que desde las izquierdas, que también son plurales, heterogéneas, también son multiformes, podemos defender con matices, a pesar del posmodernismo, ciertos ideales de la ilustración, también hay que asumir que hay algunos rasgos ilustrados, modernos, que dan forma a las utopías de las nuevas derechas. La ilustración no pertenece a la izquierda. Hay rasgos ilustrados que conforman a la misma derecha. En relación a Siobhan, bueno, todo esto que estoy diciendo, digamos, no se va a quedar simplemente en esta introducción, sino que espero que se vaya entendiendo a la luz de las tesis que yo voy a proponer en la ponencia que, les digo, será muy sucinta. En relación a lo que planteaba Siobhan Guerrero, afirmaré que si bien es cierto que algunas ideas de las nuevas derechas cooptan a la ciencia, generando negacionismo, ¿no? La derecha suele ser o tiene cierta tendencia negacionista,
porque desacredita la autoridad experta, en tanto que entiende que forma parte de ese mainstream, ¿no?, del poder político. Otras, es decir, otras ideas que son conformantes de la cosmovisión moderna han dado impulso a una ciencia cargada ideológicamente, ¿no? Es decir, no solo ha habido una cooptación en un sentido negacionista, sino que se imprime desde los orígenes de la ciencia occidental una serie de valores que son rescatados. Es decir, no se secuestra la ciencia, sino que la ciencia ha sido dirigida a una serie de cosmovisiones y ideologías que la derecha asume, ¿no? Y en relación a Marco Hasso, en mi ponencia, lo que trataré de poner de manifiesto también es que el filantropismo capitalista, Marco nos habló de ese filantropismo, que es largoplacista también, en concreto el de Bezos y Musk, a quien yo me referiré. En realidad se expresa no para salvar a la mayor cantidad de vidas humanas, esta era la noción que él defendía, ¿no?, el del altruismo efectivo. Tenemos que saber cómo dirigir nuestros recursos para que salvemos la mayor cantidad de vidas posibles. Aquí de lo que yo voy a hablar es de un tipo de filantropismo mucho más radical. No se trata de salvar la mayor cantidad de vidas humanas, sino se trata de salvar la especie humana misma. Y esto tiene una diferencia cualitativa importante en relación a lo que se asume como este tipo de filantropismo capitalista, ¿no? Pues hay un poder mucho más fuerte en la idea. La siguiente, por favor. A partir de aquí, quiero decirles que lo que voy a hacer es un ejercicio de extractivismo académico, porque básicamente lo que voy a hablar pues es lo que se expone en estos dos libros, que para mí han sido referencias, son los que he elegido para mi charla, que son Astrotopía, de Marilyn Rubinstein, y un libro que está editado en español, que es Una vida en Marte, de un matrimonio, que son Kirby y Reiner Smith. Este último libro, de hecho, es el último libro que ha sido premiado por la Royal Society en el ámbito de la divulgación de la ciencia. Es un libro muy interesante que habla de este proyecto de colonización espacial, que además tiene un tono bastante crítico y bastante divertido. Entonces, se lo recomiendo, ambos, ¿no? Yo lo que voy a hacer es resumir algunas de las ideas de manera muy sintética y, bueno, para un poco salvaguardar mi propia postura, lo que haré será un reordenamiento, una reestructuración distinta e iré dando algunos apuntes de carácter personal a las tesis que ahí se definen, ¿no? La siguiente, por favor. En relación a la astrotopía, el libro de la astrotopía, lo que quiero rescatar de manera, o interpretándolo a mi manera, es que no solo la utopía tiene dos fases, una destructiva y otra constructiva, sino que en concreto las utopías de la colonización marciana, de la colonización del espacio, tienen etapas históricas que son muy notorias. La primera fase de la utopía en un sentido histórico, que tiene que ver con la destrucción, la catástrofe, el colapso, la idea de que se nos viene el fin del mundo, no un fin del mundo, sino el fin del mundo, se manifiesta como un destino manifiesto, es decir, un destino que se da por hecho, un destino que parece que va a venir de manera insoslayable. Esto en las ideas las marcianadas de Elon Musk se expresan como a modo de que el destino de la Tierra y sus habitantes humanos es la aniquilación. Y la aniquilación no por el cambio climático. En ese sentido hay cierto negacionismo, no se preocupan tanto por el cambio climático, ellos se preocupan por qué, sobre todo por la seguridad tecnológica.
Es decir, porque la creación de inteligencia artificial va a llegar a un punto en el que va a superar las facultades cognitivas humanas, entonces vamos a ser un riesgo para ellos. Va a haber un movimiento de carácter religioso donde la criatura se trata de imponer sobre su propio creador, ¿no? Entonces ellos están pensando en un final del mundo, en esta primera fase destructiva de la utopía como destino manifiesto, en la que el cambio climático no es tan importante, sino que los riesgos existenciales tienen que ver o con el desarrollo de la inteligencia artificial, o con una guerra nuclear, o con la aniquilación de nuestro planeta por el impacto de algún asteroide, ¿no? Es decir, pareciera que las preocupaciones, los riesgos existenciales están dirigidos hacia lugares distintos a los que nosotros desde normalmente las izquierdas miramos, ¿no? Que tienen que ver con el cambio climático producido por los modos de producción. La segunda fase de la utopía, o lo que yo denomino el segundo destino manifiesto, es decir, nuestro destino es la aniquilación por el asteroide, por la singularidad, se expresa de esta forma, es la parte creativa. Lo que plantea Elon Musk en sus marcianadas, esto no es tanto una marcianada, me parece que es interesante, es convertir al humano en una especie multiplanetaria, ¿no? Una vez que tenemos el riesgo existencial de aniquilación del planeta, ¿no? Tenemos que proponer son estrategias para convertirnos en seres humanos que habiten el espacio en diferentes cuerpos celestes. Para lograrlo, Elon Musk lo que pretende es que 1 millón de humanos, habiten Marte de manera suficiente para el año 2050. Esto es mañana. En términos históricos, esto es mañana, 1 millón de humanos habitando Marte en el 2050. ¿Cómo lograrlo? Bueno, pues generando un efecto invernadero emitiéndose desde cero. Bombardeando, emitiéndose desde cero porque Marte es muy frío. La temperatura promedio de Marte es más o menos menos 100 grados centígrados. Entonces, digamos que quien quiera ir a Marte no va a vivir especialmente bien. Entonces, para eso habrá que terraformar previamente, y la mejor forma de hacerlo podría ser con la emisión de test para generar el efecto invernadero que constituye el problema de fondo para muchas de nosotras. Pero bueno, esta propuesta no es la única, también se establece como posibilidad un bombardeo atómico que caliente el planeta, o llevando metano de la Luna a Marte, ¿no? Estas son algunas de las pequeñas estrategias de carácter técnico para convertirnos en una especie multiplanetaria, cuyo primer paso tendría que ser la de la población de Marte, y para ello se requiere de un proceso de terraformación, de tal manera que la vida pueda ser medianamente llevada a cabo, ¿no? Con cierta dignidad. El objetivo final, es decir, la utopía, es un lugar nuevo, pero esto es lo importante en términos ideológicos, libre de regulaciones. Lo que se establece es que tenemos que mirar hacia diferentes espacios que nos liberen no de las restricciones propias de la especie que somos y del planeta que habitamos, sino de lo que se quiere liberar realmente es de un mundo político que está basado en una serie de marcos normativos, legales, políticos y jurídicos. El geofuturismo, por el que apuesta Elon Musk y Bezos, es más bien una huida, no tanto de la Tierra, es una huida de las imposiciones normativas, es una huida de la política, tal como se está entendiendo en términos de la necesidad de regularnos de manera internacional para hacer frente a los problemas planetarios. Para Bezos, que es, digamos, la competencia de Elon Musk, hay un pique entre ellos, no sé cómo se dice en México, pique, una competencia. Una competencia, eso sí, Elon Musk además se expresa de manera bastante androcéntrica, ¿no? A ver quién pone más, a ver quién tira más cohetes, a ver quién pone más satélites allí, ¿no? A ver quién lo hace más rápido, ¿no? Para Bezos no se trata tanto de huir del sistema, sino de llevar el sistema productivista de la Tierra a otros cuerpos celestes. Esto, digamos, es un cambio ideológico entre uno y otro. En concreto, a Bezos no le interesa tanto Marte, le interesa sobre todo la Luna, para extraer recursos que puedan generar
mayor energía que nos dé la capacidad de recabar, utilizar y distribuir energía para las nuevas generaciones. Lo que se está expresando aquí es un imaginario desarrollista, es el imaginario de que las nuevas generaciones solo podrán desarrollarse en relación a la obtención de más recursos que se debe a la mejora de sus formas de vida, utilizando cada vez más energía, ¿no? Digamos que dentro de estas marcianadas hay diferencias sustanciales entre los diferentes sujetos involucrados, en concreto Jeff Bezos y Elon Musk, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Por qué hablar de marcianadas es importante para hablar de las nuevas derechas? La noción de destino manifiesto, este destino que es insoslayable, que se asume como insoslayable, que tiene que ver con la destrucción y con la generación, forma parte del mito identitario de Estados Unidos. John O'Sullivan, un periodista en 1845, escribe lo siguiente: Texas, cuando Estados Unidos se anexiona a Texas, es ahora nuestra. Ella entra dentro de la querida y sagrada designación de nuestro país. Otras naciones se han comprometido en discurso con el objeto declarado de frenar el cumplimiento de nuestro destino manifiesto. De nuevo, el destino manifiesto. El destino manifiesto de Estados Unidos es que es expansionarse, es ir más allá de sus propios límites, haciendo que se ganen diferentes tierras, en este caso concreto, Texas, en 1845. Lo que tratan otras naciones es de frenar el cumplimiento del destino manifiesto de Estados Unidos, de extenderse por el continente asignado por la providencia. Es decir, hay una justificación de carácter religioso para extender la frontera anexionando diferentes territorios, independientemente de quién habite esos territorios. Esto en 1845. Pero ¿qué dice Donald Trump en su discurso de investidura? Fíjense lo que dice. Estados Unidos volverá a considerarse una nación en crecimiento, que aumenta nuestra riqueza, expande nuestro territorio. En 1845, antes de ayer, poco ha cambiado la idea, construye nuestras ciudades, eleva nuestras expectativas y lleva nuestra bandera hacia nuevos y hermosos horizontes. Perseguiremos nuestro destino manifiesto, este es el concepto mítico identitario de Estados Unidos, hacia las estrellas, lanzando astronautas estadounidenses para plantar la bandera de las barras y las estrellas en el planeta Marte. Ya no se trata de extender el territorio hacia la frontera con México, sino que se trata de extender el territorio en Marte. ¿Por qué decía al principio de la presentación, en esa introducción, donde trataba de aclarar ciertas posturas y conceptos, que hay un hilo de continuidad entre los tecnoentusiasmos que piensan en poner la bandera estadounidense en Marte y algunas ideas mucho más tradicionales? Bueno, pues porque el plantar la bandera pues es un acto que realmente tiene una raigambre muy conocida, de hecho, por los españoles en su proceso de conquista y colonización de América. Hay una expresión, hay una formulación, hay un discurso que es el del requerimiento, que se utilizaba por parte de los conquistadores para declarar que ese territorio al que tú has llegado, esa terra nullius, tierra que no es de nadie, hasta que llega el conquistador y dice que esa tierra es tuya, por designio divino, por destino manifiesto, que instala una idea socialista, dice lo siguiente, es decir, cuando llegaba el conquistador se ponía o bien en la popa del barco o bien ya en tierra firme, clavaba la bandera. La bandera es importante porque la bandera lo que hace es conectar la tierra con la divinidad, que es la que justifica la colonización del territorio. Lo que planteaban esta expresión del requerimiento era de esta forma: de parte del rey don Fernando y doña Juana, su hija, reina de Castilla y León, conquistadores de las naciones bárbaras, nosotros, sus servidores, les notificamos y damos a conocer en la medida de lo posible que el Señor nuestro Dios vivo y eterno creó el cielo y la tierra. Y con eso, la tierra nullius, la tierra que no era de nadie, supuestamente, porque allí había
habitantes, pues deja de ser tierra de nadie y forma parte del terreno expandido del país conquistador, del imperio conquistador. Esto en relación a los procesos de conquista española, pero Estados Unidos tiene su propia historia, tiene su propia tradición, que además se conecta perfectamente con lo que nos ha comentado Nuria. Lo que vemos, la siguiente, por favor. Lo que vemos en la parte izquierda es un medallón que eligió Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y lo que se representa es Moisés pasando por el Mar Muerto. Bueno, más que pasando por el Mar Muerto, es el momento en el que el Mar Muerto se cierra y entonces ahoga al ejército del faraón. Hay una serie de imaginarios que tienen que ver con la noción de la conquista de Cananea. Esto en Estados Unidos por los padres fundadores. Cuando nos preguntamos al respecto del cristianismo sionista, uno no podría o no debería olvidar que parte del movimiento cristiano estadounidense se forja a partir de la asunción de ciertas ideas de carácter religioso que tienen que ver con la huida de Israel y con la legitimidad que tiene de exterminar a los cananeos. ¿Quiénes son los nuevos cananeos para Estados Unidos? Pues las tribus habitantes del territorio en el que se va expandiendo su propia frontera. Entonces, esto para que sirva de muestra de que hay cierto hilo de continuidad. Esto no se queda en Estados Unidos simplemente en ese medallón diseñado, más que diseñado, elegido por Franklin, sino que en el proyecto de colonización del espacio lo vemos también muy claramente, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué dijo Bill Anders? Bill Anders fue uno de los astronautas que se acercaron a la Luna en el Apolo 8. No lo hizo, pero fue de los que se quedaron cerquita. Lo que en el día de Navidad toda la sociedad estadounidense estaba muy entusiasmada porque iba a recibir un comunicado de los astronautas que se estaban acercando a la Tierra. Y lo que dice Bill Anders, es decir, este tecnoutopista que parecía, este proyecto no entusiasta que parecía secularista, se comunica con la sociedad utilizando estas palabras. En el principio Dios creó el cielo y tierra. Esto los astronautas cerca de la Tierra. Y la Tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, sea la luz y hubo luz. Este fue el comunicado del primer astronauta que se acerca a la Luna, a la sociedad estadounidense. Si puede quedar más o menos claro que hay un hilo de continuidad que tiene que ver con una justificación de carácter religioso de la tradición judeocristiana con el movimiento de exploración del espacio, lo que sigue siendo interesante es ver cómo el proyecto mismo espacial tiene raíces nazis. La siguiente, por favor. Este tipo es maravilloso, por fascinante, es una figura fascinante. Se trata de Von Braun. Von Braun podría ser entendido a modo de un perteneciente de esa cultura friki de inicio que estaba tratando de comprender, de desarrollar tecnología basada en los cohetes. Von Braun se entrevista con Hitler, es alemán, y le habla de su proyecto de creación de cohetes, y Hitler no está muy interesado en él, hasta que empieza a ver que la guerra se le pone complicada. Y cuando Hitler piensa que está en apuros, se acuerda de Von Braun y lo llama. Y Braun es responsable de la creación de los primeros misiles balísticos utilizados en la guerra, que son los V2. ¿Qué sucede? Que Von Braun, que es el creador de los misiles balísticos V2, que entre otras cosas acaban con ciudades como destruyen, ciudades como París o Londres, entre otras, al final de la guerra, pues se hace bueno.
Y entonces le llama a Estados Unidos y decide que, bueno, pues que la superioridad racial aria alemana se puede sustituir por la superioridad imperial estadounidense. Y entonces pasamos de ver a un Brown que se entrevista con Hitler a ver a un Brown que está con Walt Disney. El cambio es bastante brusco, ¿no? Al principio. Y si ustedes googlean Von Braun y Disney, se van a encontrar que hay una película muy interesante donde Von Braun lo que hace es promover la imagen del proyecto de colonización espacial de manos de la producción de Walt Disney, ¿no? Entonces se ven ahí los diferentes cohetes que pasan del ámbito de la guerra al ámbito de la exploración espacial. Von Braun es importante porque sin Von Braun no se entiende la llegada humana a la Luna. Kennedy, cuando Estados Unidos está en una crisis, en el sentido de que, bueno, pues ya ha triunfado la revolución cubana, se ha lanzado el Sputnik y entonces se ven superados por el poderío soviético de la exploración espacial, pues entonces Estados Unidos decide que es momento de darse un lavado de imagen y qué mejor forma de hacerlo que mostrar un desarrollo tecnológico que nos permita hacer lo que han hecho los rusos, los soviéticos superándonos, ¿no? Y entonces estas imágenes de los cohetes de Walt Disney se convierten en lo que finalmente serían las naves de los Apolos, los cohetes de los Apolos que llegaron a la Luna y que permitieron a Armstrong poner tierra en ella. Entonces, digamos que no solo hay una cosmovisión de carácter religioso que de alguna forma justifica el expansionismo del territorio que va de Texas a Marte, implementando una bandera y apelando al destino manifiesto de un pueblo que es el elegido, ¿no? Aquí está la semejanza entre lo cristiano y lo judío, por eso a mí me extraña tanto que utilicemos guionista. Y además tenemos raíces nazis muy claras, muy obvias en el desarrollo de la propia tecnología que nos ayuda a eso. ¿Qué sucede? Creo que nos queda poco tiempo, voy a tratar de ir rápido. Que en realidad la exploración espacial sí está sometida a ciertos regímenes internacionales. Si hay convenios, si hay tratados, ¿no? Si existen cosas que permiten la regulación de nuestras acciones fuera de la Tierra. ¿Cuáles son algunas de ellas? Por ejemplo, en 1959 se establece el Comité sobre los Usos Pacíficos del Espacio Exterior. Claro, en 1959 porque pues ya está el Sputnik por ahí, ¿no? O sea, es el momento en el que estamos empezando de manera incipiente a poblar el espacio. Para gobernar la explotación y el uso del espacio en beneficio de toda la humanidad. Fíjense, este Comité de los Usos Pacíficos del Espacio lo que establece es que si queremos colonizar el espacio tenemos que hacerlo en beneficio de toda la humanidad. En 1967, este es el tratado a mi juicio más importante, se establece el Tratado sobre el Espacio Exterior. Entre otras cosas, lo que se dice allí es que el espacio exterior, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, no está sujeta a apropiación nacional. Hay mucha diferencia entre esta tesis, entre esta afirmación y la implantación de una bandera que habla del destino manifiesto de una nación. Por cierto, en la Luna hay cosas bastante emblemáticas como las cacas, los popós y los vómitos de los astronautas, y eso forma parte, es propiedad estadounidense. La Luna no es propiedad de Estados Unidos, pero las cosas estadounidenses que están en la Luna, como los vómitos de los astronautas, sí son de Estados Unidos. Tú no puedes ir a la Luna y agarrar un popó de Armstrong, ¿no? Otra de las cosas que dije en el Tratado sobre el Espacio Exterior es que es para beneficio de todos los pueblos y debe ser usado exclusivamente con fines pacíficos. La formación de bases militares, instalaciones y fortificaciones, la prueba de cualquier tipo de armas y la realización de maniobras militares en cuerpos celestes están prohibidas. Esto lo dice el tratado, pero tiene un principio posterior que es que no se prohibirá el uso personal militar para la investigación científica ni para ningún otro fin pacífico. Es decir, no podemos tener militares ahí a no ser que sea para fines pacíficos. Y esto genera cierto problema. Voy a ir acabando. Otra norma importante
importante. Otro acuerdo es el del Tratado de la Luna, que dice que la Luna y sus recursos son patrimonio común de la humanidad y cualquier recurso extraído en la Luna está sujeto a una distribución equitativa entre todos los estados. Y la Declaración de Bogotá, que es súper importante y que a nadie le hace caso, de hecho no es vigilante, establece que la órbita geoestacionaria, esta órbita geoestacionaria es súper importante, porque es la órbita que marcha a la misma velocidad que el planeta, de tal forma que si tú pones un satélite ahí, tú captas la señal sin tener que mover la señal misma, porque vas moviéndote con la órbita que está en con el satélite que está en esa órbita. ¿Qué sucede ahora? Que bueno, pues hay gente, por ejemplo, Dennis Hopper, que dice, bueno, pero es que los tratados dicen que los cuerpos celestes no pueden ser de apropiación nacional, pero no dice nada de que no me lo pueda apropiar yo como una persona concreta. Y entonces, por ejemplo, lo que va haciendo este tipo es decir, la Luna es mía, el sistema solar es mío, y yo te voy a vender por un $20 un cachito de la Luna. Esto es lo que hace la Luna. Ustedes si quieren ser propietarios de un cachito de la Luna, se meten a la siguiente, por favor, a esta página y se compran un terreno, un rancho, y en la Luna o en lo que sea. Pero lo más importante es que Estados Unidos transgrede todos estos tratados, de hecho, no firma, no acepta el Tratado de la Luna. ¿Por qué? Porque en 2015 lo que establece, lo que acuerda el Senado del Congreso estadounidense es una ley de competitividad del lanzamiento espacial comercial. Y dice que cualquier cosa que un ciudadano estadounidense logre recuperar de un asteroide o cuerpo planetario puede ser poseído, usado y vendido por ese ciudadano estadounidense. Muy lejos estamos de la idea de que la Luna, los cuerpos celestes son propiedad de todos. Tenemos muchos problemas. En principio, no solo se expresa una cosmovisión fundamentada religiosamente, no solo hay raíces nacionalsocialistas, sino que lo que se está expresando es una visión de carácter instrumental que radicaliza los movimientos de corte capitalista. El tema de los anuncios espaciales es bastante lamentable. Yo aquí me acuerdo de Horkheimer, crítica de la razón instrumental. Si se acuerdan, hay un fragmentito donde Horkheimer dice: me encontré por ahí paseando a un niño con su papá y el niño le decía: papá, ¿de qué es un anuncio la Luna? Como si la Luna no pueda ser un ente por sí mismo, como si la Luna tuviera que referir a otra cosa que es de utilidad, ¿no? Estamos ante un problema de comercialización del espacio. Y por supuesto hay un problema. La siguiente, por favor. La siguiente, de basura espacial. Esto a mí me indigna mucho. ¿Por qué? Porque entre otras de las cosas que hay como basura espacial, lo que hizo Elon Musk es lanzar al espacio en órbita un Tesla con un maniquí, y al maniquí le llama Starman. Y me indigna porque es en homenaje a David Bowie. A mí me gusta mucho David Bowie, me molesta un poco y me irrita que también se influencia de Elon Musk, ¿no? Bueno, pues entre la basura espacial también hay por ahí pululando un coche Tesla con un maniquí. Y de esto nos estamos quejando mucho porque tenemos derecho a observar el espacio sin que haya basura espacial. Entre otras cosas, hay 7.000 satélites en órbita, herramientas astronómicas y 34.000 objetos mayores de 10 centímetros que suponen un absoluto problema. Ya te prometo, Alejandro, que acabo, porque me estás mirando ya mal. Lo último, mitos imaginadas, algunos mitos imaginadas y el proyecto de colonización espacial. Cosas bastante extravagantes. ¿Qué dicen las gentes que defienden este tipo de ideas? Que es posible que simplemente seamos una simulación. Y si somos una simulación, lo que tenemos que hacer es avanzar a las diferentes etapas del juego. ¿Para qué? Para que no nos desconecten. Entonces, lo mejor es comportarse de manera gráfica y casi que fuéramos una simulación, porque si no nos pueden desconectar. Otra de los mitos es que la exploración espacial acabará con las guerras. La pregunta aquí que nos hacemos es, bueno, pero es que si poblamos los diferentes cuerpos celestes con diferentes naciones que además tienen ideologías muy distintas, ¿no será que cada una de las naciones querrán los mejores terrenos de cada uno de los planetas? Porque no es lo mismo un terreno que otro. Entonces, digamos, por ejemplo, en la Luna, lo que se quiere es dirigirse a los cráteres donde está
el agua. El agua es importante porque sin ella después no podemos volver nuestros cohetes a la Tierra, porque se requiere para el combustible. Y ya con esto concluyo. Si quieren después hablamos de algunas otras marcianadas. Uno de los problemas es que esta visión largoplacista que se inventa un fin del mundo y que trata de salvar a la especie en un lugar extraterrestre, no se centra en los verdaderos problemas. ¿Qué clase entonces de tecnosolucionismo es este? No resuelve los problemas que son importantes, sino que resuelve los problemas que no lo son. Porque además, en realidad yo hablo de esto no un tecnosolucionismo, un tecnoproblemismo. Es decir, se inventa problemas, porque ¿qué sucede? Si queremos poner 1 millón de habitantes en Marte dentro de 30 años, de 20 años, tenemos que afrontar el reto de la microgravedad, el clima, que no hay magnetosfera en la Luna. Eso significa que hay una gran radiación. Hay impacto de los regolitos, ¿no? Hay pérdida ósea de los astronautas, hay desplazamiento de fluidos en nuestro propio cuerpo. Esto, por cierto, con astronautas que han pasado muy poco tiempo en el espacio, cuando menos que habitar allí con ciudades marcianas, con gente que jamás lo ha hecho. Hay cálculos renales, hay mareos. ¿Cómo sería tener un hijo en Marte? ¿Quién va a tomar la decisión al respecto de qué tipo de cuidados debería tener una mujer con todo lo que hemos dicho antes, del clima, de los regolitos, de la magnetosfera, cuando no tenemos evidencia suficiente? ¿Estamos preparados psicológicamente? ¿Estamos tan capacitados con los astronautas? Entonces, bueno, básicamente lo que, ya con esta última frase concluyo, lo que puedo demostrar es que los diferentes antagonismos supuestos de esa ideología multiforme de las nuevas derechas tienen, al menos en su proyecto utópico de colonización marciana, una base común que tiene que ver con un flujo de carácter religioso cristiano que tiene una raíz concreta histórica del nazismo y que además impone un tipo de visión instrumentalista que expresa de manera marxista el capitalismo, que genera los problemas típicos que tenemos a la hora de administrar nuestro planeta. Y muchas gracias. Si te miraba más, Miguel, no era por lo que decías, por el contenido, sino por la hora, estamos un poquito ajustados, porque los contenidos, pues bueno, sí, hemos tenido muchas discusiones, ¿no? Sobre este tema y me veo completamente reflejado en lo que has dicho, ¿no? Además, creo que empata muy bien con lo que han planteado Nuria, cosas distintas, de dos espacios, dos lugares distintos, pero que empatan en muchos aspectos, ¿no? Como doy ahora la palabra para que si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, sí rogaría por favor que debido a la cuestión de tiempo, si queréis preguntar, que sean más preguntas dentro de lo posible, preguntas que no sea uno ni cero, ¿no? Hablando de algoritmo, pero que sí sean lo más concretas posibles, ¿no? Para poder responder o dar la palabra a más gente y que podamos retomar la siguiente mesa, ¿sí? Sí, pero... ¿Tiene que ser con micrófono? Sí, por favor. Ah, ok, está bien. Hola. Miguel, yo para ti, o sea, es que mientras te escuchaba, estaba pensando en un textito de Freddy Perman, que es un filósofo checo, que tiene un texto que se llama El persistente atractivo del nacionalismo, donde toma la tesis de Lenin respecto al imperialismo como la última fase del capitalismo y dice, no, a ver, aguanta. Hay un regreso, un retorno para la configuración de nuevos cercamientos en beneficio del modo de producción capitalista. Pero también mientras te escuchaba pensaba en Alien. Ya ves que en el universo de Ridley Scott lo que ocurre ahí es que es básicamente el sueño húmedo del capitalismo, es la colonización espacial, los viajes espaciales dirigidos por una serie de empresas que además está la posibilidad del sacrificio de la vida en función de un arma biológica que es el xenomorfo. Entonces, lo que yo estaba pensando es, ante ese horizonte, ¿qué será? O sea, viendo Estados Unidos con estos nuevos proyectos nacionalistas de colonización espacial, la idea de la bandera gringa en el espacio, ¿o será acaso el
puro libre mercado en su manera más estruendosa, como en Alien, será la misma contradicción que estamos habitando, porque al final no hay una transformación de las relaciones de producción concretas, por lo tanto, sería llevar el mismo parásito a todos lados. Entonces sí, mientras te escuchaba en hecho pensaba. No sé qué me puedas decir acerca de eso. Este, bueno, esta es para Nuria. Eh, Nuria, en esta análisis de esta desterritorialización y este use algorítmico, ah, y obvio, este nuevo ciudadano la pregunta que me surgía a mí es como, y en términos de del cuerpo, ¿qué tipo de ciudadano es? O sea, estos proxies y el cuerpo, ¿cómo se entrelazan? Y nada más. Aquí está. ¿Cómo se usa esto? Nada más hablas y ya. ¿Aquí me lo pongo así ya? Ah, bueno. Ok, gracias. Bueno, ustedes me dicen. Bueno, gracias. Me encantó estar aquí. Eh, Me perdí un poco la primera parte de Nuria, pero bueno, lo que escuché me pareció muy interesante. Y sí quisiera dos cosas muy breves. Nuria, planteaste como eh, opciones, digamos, alternativas, no así claramente, pero sí están mencionadas, que son la cuestión del cuidado y tu final que me encantó de la alegría. Me pregunto y te pregunto, ¿cómo articular? Bueno, yo creo que están articuladas ambas cosas, ¿no? Y me gustaría saber cómo lo plantearías tú. Y luego, Miguel, también me pareció muy atractiva tu presentación y tú comentas algo que para mí es súper importante, que es este sueño de, de Musk de llegar a Marte y que ahí no funcione la política, ¿no? Eh, y y me parece que ese es un sueño no solo de Musk y no solo para Marte ni para la Luna, sino que en realidad es un sueño de las derechas, ¿no? Esto que se llama pospolítica, que tiene que ver justo con el gobierno de los expertos, ¿no? Y me gustaría mucho que comentaras algo en relación con esto, es decir, si Musk eh, tiene algo que ver con todo esto que ya ocurre. Y ya, gracias. Yo tengo una pregunta para Miguel, porque o sea, me parece muy interesante cómo justo la narrativa alrededor de ir al espacio, pues parece estar completamente cooptada por la derecha en este momento, porque, o sea, justo estamos hablando de cómo es un falso como tecnosolucionismo, ¿no? De decir, no es que, claro, tenemos problemas en la Tierra, entonces hay que evacuar. Pero casualmente la gente que dice eso es la gente que es el problema, ¿no? Porque pues precisamente ellos están acabando el planeta, son quienes están acumulando todo el capital y por eso el 99% de nosotros pues ya nos fregamos, ¿no? Y son por esas tres personas que sí tienen los recursos para salir y se inventan toda la narrativa de que están salvando a la humanidad, se están salvando sus cabezas de una guillotina, más precisamente. Este, pero también, ¿qué pasó con todos estos imaginarios de izquierda al respecto del espacio? O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, en el imaginario que hay en Star Trek alrededor del espacio. Es una cosa completamente distinta, ¿no? Incluso, bueno, hasta cierto punto Star Wars, supongo, porque también es muy derechoso de ratos y muy izquierdoso de ratos en otras cosas, pero entonces no hay, o sea, mi pregunta va a, ¿no hay un imaginario de la izquierda fuerte respecto también a salir? Y quizás no en un aspecto colonizador, pero quizás pues justo de exploración científica más puntualmente o de sí solucionar ciertas cosas, o realmente no tiene sentido y solamente está siendo pues un sueño húmedo, ¿no? De millonarios. Y ya. Vale. ¿Tú?
O sea, como también siguiendo tantito la participación de Leo, lo último que mencionaste y tu indignación hacia el Spaceman me hizo pensar como, y voy a citar mal porque no recuerdo si fue Negri o Negaristani, pero sé que lo estoy sacando de una antología de aceleracionismo, donde justo se menciona la idea de estas tecnoimaginarios que están configurados solo a través de un desarrollo tecnológico que ha estado fundamentado en estas ideas neoliberales de que el individuo como Musk es el genio que nos va a salvar y que de hecho se materializa en formas de tecnología que reproducen ese mismo mito, ¿no? No es como que no haya, y pienso en la mesa de ayer cuando hacen esta cita a Gibson, ¿no? Como, pues el futuro ya está aquí, solo está mal distribuido. No es como que no haya tecnología en abstracto, por ponerlo de alguna manera, para solucionar los problemas que de hecho tenemos, sino más bien hay una gestión de los recursos que está dirigida hacia estos tecnofugismos que fundamentan una visión del mundo catastrófica en ese sentido. No es como que no haya peligros existenciales, sino que hay un imaginario que los fundamenta y también fundamenta las respuestas que el capital articula sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, y en esta antología de cerebros mismo se menciona justo cómo el capital en ese sentido utiliza la tecnología de la misma manera que un niño rompiendo algo, ¿no? O sea, solo a través de cómo pensamos en abstracto la ganancia de estas y en abstracto la salvación de la humanidad, la salvación del europeo blanco, que de hecho va a salir del mundo, en cómo se materializa el desarrollo tecnológico, ¿no? Y bueno, supongo que la pregunta o la observación sería más bien, ¿qué otras maneras de articulación tecnológica fuera de los centros de poder capital existen o podemos pensar para un desarrollo que de hecho pueda taclear las problemáticas que tenemos y que sabemos que necesitamos solucionar, ¿no? No, o sea, yo sé que no voy a armar un cohete de SpaceX con mis compas, ¿no? Pero, pues entonces, ¿qué? Ya. No sé, para mí una- Pregunta porque para quien no lo sepa, yo vengo del estudio de la emergencia de la estandarización, los procesos de estandarización tecnológica y su impacto ontológico. Entonces, estas estandarizaciones son vehículos de políticas, por supuesto, y de movilidad social, y también vehículos, consiguientemente, de exclusión y de, ah, bueno, de ascensión social también. Pero para mí el cuerpo es la herramienta más importante que tenemos para hacer detonar el componente de esa obediencia anticipada que decía Benjamín, de estas utopías y de estos proyectos políticos fundamentados en una fortísima estandarización y prototipado y estereotipado de las personas. A partir del cuerpo uno tiene la experiencia en la que vive la fractura o la limitación de todo este tipo de formas de catalogación y de etiquetado y de gestión, ¿vale? Y entonces, pero también, o sea, no hay una sola forma de aproximación. Yo creo que políticamente son muy poderosas desde el punto de vista de la experiencia. Ahí tenemos el cuerpo como una herramienta fundamental. ¿Vale? Pero desde el punto de vista de las políticas que se proponen, los cuerpos son muy dispensables, puedes prescindir. De hecho, el ethos sacrificial que estamos viendo en Gaza nos deja a todos perplejos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible sacrificar a 78.000 personas y hacer una fotografía como la que os enseño? La indignación, ¿vale? Pues te posee. Y si a mí se me ocurriera algún día hacer una foto de un campo de concentración que es la expresión de un dolor sostenido y gratuito, tomándome una copa de champán, ¿vale? El caos sería monumental. ¿Por qué no hay un levantamiento más fuerte, más genuino,
en relación a este genocidio? Pues no lo hay porque estamos muy habituados a un sistema que, como decía al principio, enmascara la cuota de dolor que implica. Toda esta sociología de la inteligencia artificial tiene implicaciones en los cuerpos. Primero porque tiene las consideraciones energéticas y después porque tiene una utopía política que vive exactamente de decir a quién hay que excluir. Entonces sí, efectivamente, los cuerpos están en el centro, pero obliterados. Ahora nos toca hacer a nosotros valer el dolor como dolor. Y aquí voy a responderte a ti también sobre el cuidado y la alegría. Yo empecé mi conferencia diciendo, cuidar no es poner al amparo. Poner al amparo está en el centro de la excusa de las utopías de ultraderecha. Vamos a salvarnos de la catástrofe que hemos generado por la inteligencia artificial. Pues mejor nos vamos a amparar, vamos a generar una estructura de amparo, donde nos vamos a acoger. El cuidado es justo. El cuidado no está en la previsión del daño. El cuidado es el sostenimiento de las relaciones todo el rato. No te voy a proteger a ti de ningún presunto, sino que sostengo tu existencia. En una intento, o sea, ¿por qué el cuidado no está reñido a la alegría? Porque para mucha gente esta noción de cuidado tiene como un exceso de carga de dolor. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? De la... Bueno, esta mujer decía, yo no me quiero pasar mi vida cuidando. No quiero estar pendiente de cuidar. O sea, tú estás pensando en el amparo. Cuidar se hace caminando. Cuidar se hace respirando. Cuidar es defender tu espacio y el de los otros. Cada uno de ellos. Yo no tengo por qué protegerme del otro, ni tengo que proteger al otro de otros otros. Porque el espacio se genera con la presencia. Por eso, por ejemplo, los cuerpos en las calles generan esta noción de cabemos todos, ¿vale? Y al mismo tiempo es una alegría, porque podemos hacer colectivamente cosas que respeten los espacios de todos y cada uno de ellos. La hilaritas que defiende Spinoza es precisamente esta, no es el goce de que el goce sexual, o el goce de tener comida, o el goce de estar amparado. La alegría es esta gana de reír, de exultante de reír, porque tienes el conocimiento de que el espacio en el que puede ser, lo estás viviendo. Nada lo niega, está aquí. Y eso exige siempre esperar del otro una resistencia, que también tiene que defender su espacio. Por eso para mí Judy Butler y la noción esta de vamos a cohabitar, pero cohabitar no significa, esta cohabitación tiene mérito porque todos somos distintos, porque cada quien defiende el espacio sin negar el del otro. Si no, sería todo, pues eso, un adoctrinamiento, un adocenamiento. Todos hacemos lo mismo bajo el mismo espacio. Las utopías de las que nos estaba hablando Miguel tienen dentro de ellas esta cuestión del adocenamiento, de nadie me va a contestar que ir a Marte es una idea estupenda, que vamos a vivir mejor, pero otra vez podríamos preguntar qué cuerpos van a, que es la pregunta que hace Miguel, dice, ¿qué cuerpos van a vivir ahí? Bueno, aquí iré con la respuesta para que Miguel haga así. Va, pues yo muy sintéticamente voy a recoger las dos primeras intervenciones y después otras dos y voy a hacer un compendio. A ver, sobre Alien, sobre el imperialismo como una última fase del nacionalismo, sobre qué tipo de ciudades, son ciudades de carácter estatal vinculadas con los gobiernos de la tierra, o si serían ciudades que están conformadas por diferentes empresas e industrias.
Los que son expertos en esto dicen es que el riesgo está en que se establezca, digo, dentro de estos sueños, como estamos ante un tecnoproblemismo que tiene que resolver muchos de los problemas que se han inventado a corto de los plazos del 2050, yo sospecho que no vamos a tener 1 millón de habitantes en Marte. Pero si eso pasa por una vez, hay un riesgo muy fuerte, y es que podrían ser ciudades empresas. Porque claro, justo quien lanza los cohetes que tienen dinero son estas empresas, en concreto SpaceX de Elon Musk, y eso instituiría un tipo de gubernamentalidad que sería posiblemente ajena a las restricciones de los marcos normativos, sobre todo que tienen que ver con el trabajo, el ámbito del trabajo, porque lo importante para asentarse en Marte es construir en Marte hábitats, y para eso necesitas mucha mano de obra. Tendríamos mano de obra, requeriríamos de mucha mano de obra en ciudades, empresas, donde no habría posibilidades de significación ni de huir a otras empresas. Es decir, habría un alto riesgo, dicen los expertos, de estar sometido a las políticas apolíticas de la empresa que establece las condiciones laborales. Este es uno de los grandes libros que muchos de los teóricos expertos en esto. Sobre el gobierno de los expertos, aquí hay claro, efectivamente la pospolítica que se expresa en las nuevas derechas es un intento de liberarse de estas restricciones, ¿no? Pero aquí hay una trampa. El proyecto del asentamiento y la colonización espacial no se entiende sin la estrategia privatizadora puesta en marcha por Obama. Obama lo que hace cuando se da cuenta de que la NASA va muy despacito es darle mucho dinero. De hecho, ahora mismo son billones anuales a estas empresas, en concreto las Bezos y los más, que provienen de los contribuyentes estadounidenses. Entonces, bueno, sí, es dinero de los multimillonarios, pero que son financiados en principio por los contribuyentes de Estados Unidos. Por tanto, es una pospolítica que de alguna forma expresa un rasgo muy neoliberal, que es que instrumentaliza el poder de recaudación del propio gobierno para poner en marcha su proyecto de salida de los marcos que se establecen estatalmente, ¿no? Voy conectando, sobre los imaginarios de las izquierdas. A ver, yo lo primero que diría es que Ulrich Beck hablaba de que estamos en una sociedad de riesgo donde no importa ya solo la distribución económica, sino la distribución de los riesgos. Yo creo que aquí tenemos que entrar en una lucha por la percepción de los riesgos, por la orientación de la percepción de los riesgos. Porque efectivamente donde ellos ven los riesgos existenciales, nosotros vemos otros. Y de hecho, los riesgos que vemos es que son ellos mismos los que están planteando los riesgos existenciales del fin del mundo. Porque tienes razón, en realidad quien está encargado, quien es el CEO, quien es el que administra Amazon, que es uno de los causantes del problema ambiental, no el único, pero uno de los que forman parte del problema de recursos energéticos, de gasto de recursos energéticos para hacer que transiten las diferentes mercancías, es después el que tenga la idea de que tenemos que ir a la luna para salvarnos de los problemas que él mismo ha causado. Desde la izquierda a mí se me ocurren dos posturas. Una que tiene un viso de carácter histórico, narrativo. Siempre pienso en Bogdanov. Bogdanov fue uno de los responsables de constituir el movimiento bolchevique junto con Lenin. Fue un amiguito de Lenin hasta que dejó de serlo, fue expulsado del Partido Comunista, y él tiene un libro de ciencia ficción, bueno, es uno de los padres a mi juicio de la cibernética, aunque no se le reconozca como tal, yo sí, y tiene un libro de ciencia ficción que es muy bonito, que se llama La Estrella Roja, y se imagina un Marte socialista que está administrado por una computadora, por un sistema cibernético que es capaz de suministrar información y saber cuándo tienes que saber cuándo y dónde tienes que llevar a la masa proletaria para llevar a cabo los procesos de producción, ¿no? Pero en un sentido más realista, tendríamos que decir que hay diferentes proyectos de asentamiento y colonización espacial. Está China, por un lado, que tiene su propia ideología, está Estados Unidos, y esto implica un grave riesgo de que la guerra de las galaxias sea una guerra que digamos, tenga efectos
en el planeta Tierra. No se va a dar como en Star Trek, como en Star Wars, sino que la guerra por los recursos y los mejores espacios de los cuerpos celestes va a tener efectos muy concretos en la Tierra que habitamos actualmente. Y yo apelaría, y esta sería mi propuesta, y con esto, en esto coincido con muchos de los expertos, sería apelar a, si bien es cierto que quien tiene la lana es quien va a ir al espacio, nosotros tenemos todavía gobiernos y tenemos la posibilidad de instituir normas y acuerdos de carácter internacional que deberían tener carácter vinculante. Tenemos que apostarle a la asunción del Tratado del Espacio Exterior y hacer que este pudiera regir, porque me parece que es un primer paso. Tiene muchas ambigüedades, tiene muchos problemas, se ha quedado obsoleto, pero creo que son modos incipientes de pensar un tipo de administración del espacio exterior que pueda tener cierto control al respecto de lo que allá acontezca. En concreto, y para culminar mi respuesta, yo lo que diría es que tenemos que pensar en el asentamiento de los cuerpos estelares a modo de una conexión umbilical con la Tierra. No podemos entender que Marte y la Luna van a estar constituidas por fronteras que además responden a esta idea clásica religiosa, judeocristiana, de que tenemos que expandirnos y establecer fronteras para instituir nuestros propios imperios o estados. Me parece que es importante tener esa conexión umbilical entre los cuerpos celestes y la Tierra en un sentido de administración internacional que pasa por la concretización y la búsqueda de tratados y acuerdos que sean de obligado cumplimiento. Claro, esto es una utopía de izquierda, bueno, no sé si de izquierda, pero es una utopía de carácter universalista para tratar de actuar con cierta decencia en relación a los intentos de imposición ideológica de los cuerpos celestes. Y para no olvidar el tema cosmovisivo, no olvidar que hay otras comunidades, otro tipo de concepciones del mundo que no verían la Luna como un recurso, no verían Marte como un recurso, sino que verían la Luna y Marte como agentes, como existentes que habitan un mismo cosmos y que de alguna forma son, si lo queremos decir en términos contemporáneos de los estudios CTS, serían algo así como habitantes que tienen que ser entendidos a modo de los influjos que la Luna influye tanto, que influyen las mareas que tienen origen a la vida. Entonces son cuerpos que afectan a la Tierra y por tanto todo lo que acontece en ellas tiene impacto, tiene influencia en lo que acá acontece. Bueno, pues muchísimas gracias por estas fantásticas intervenciones. Como digo, se ha tratado muy bien. Yo bueno, tendría para seguir discutiendo porque no voy a decir, pero vamos a dar paso a la siguiente sesión. Entonces, unos minutos, 5 minutos como mucho, para nomás y retomamos. ¿Okay? Muchas gracias. Revista Común, Memorias, Combates, Proyectos.